Bueno, estoy de vuelta con Latinoamérica en 5 octavos, un podcast donde aprendemos acerca de la tradición musical latinoamericana, sus influencias, contexto histórico y sociopolítico, así como sus máximos exponentes y géneros musicales. Mi nombre es Daniela Zambrano y no queda más que pedirles que se pongan cómodos y disfruten de este interesante viaje a través de nuestra música. Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio de Latinoamérica en 5 octavos. Hoy les tengo una entrevista muy interesante que me va a ayudar a aclarar una polémica que surgió en TikTok, así como lo oyen. Gracias a un video que compartí anunciando que la UNESCO va a discutir en los próximos días un expediente introducido por el Ministerio de Cultura de Venezuela en el que se solicita que se declare al joropo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En el video mencioné que esto es motivo de orgullo para dos naciones hermanas que comparten esta manifestación cultural, es decir, Colombia y Venezuela. Y lamentablemente esto causó un revuelo gigante en bastantes personas que se dedicaron básicamente a reclamar con ofensas que el joropo es solo de Venezuela. Los comentarios se salieron de control y bueno, no vale la pena repetirlos. Para aclarar todo esto, contacté al compositor, guitarrista, investigador y docente universitario Emilio Mendoza. Él es venezolano. Fue el primero en ganar el prestigioso Premio Internacional de Composición Gaudeamus en 1978 en Bilthoven, Países Bajos. Fundador, secretario, tesorero y presidente de la Sociedad Venezolana de Música Contemporánea desde 1975. Premio Nacional de Composición en 1981 y 1991. También cofundó, dirigió y compuso para la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Odila en Caracas de 1982 a 1987. Fue designado jefe de división de fonología en la Biblioteca Nacional de Venezuela. Recibió el doctorado en composición en la Universidad Católica de América en Washington, D.C., 1990. Es profesor titular de música jubilado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y ejerce desde octubre del 2022 como profesor titular de música en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, Caracas. Desde el 2024 también es guitarrista de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos Odila con la Fundación Teresa Carreño y actualmente compone y ejecuta como guitarrista en su grupo Ozono Jazz, dedicado al activismo ecológico musical para reducir el ruido humano y salvar el entorno sonoro natural. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Esa parte, es decir, yo viví la parte del desarrollo musical pre-digital y pre-internet. Y en ese entonces habían los críticos musicales que te hacían una reseña en la prensa después del Exactamente. concierto o incluso antes del concierto te hacían una invitación y era muy determinante que los críticos, porque los críticos eran los que te catapultaban hacia si tú eres reconocido por la sociedad como bueno o malo. Entonces, ¿qué Sí, sucede? señor. Eso ha desaparecido totalmente. Entonces, ahorita tú vas a un concierto y no hay ninguna reseña de qué es lo que sucedió, ni alguien que Sí, diga fue bueno, fue malo, sino que básicamente es por redes, pero en las redes hay cualquier cosa, entonces nadie tiene la confianza que antes tenías tú con un periódico o una revista, vamos a decir, establecida. En el caso de Venezuela, el Nacional, el Universal, etcétera. En claro. cambio, ahorita cualquier persona dice cualquier cosa o básicamente nadie lee nada. O todo el mundo está atropellado de información de que esto es buenísimo, esto no. Pero hace falta justamente, y los académicos usualmente hacen los análisis teóricos para un paper, un artículo o un libro o un capítulo de un libro, pero eso no se difunde, sino eso se queda en academia para las futuras investigaciones. Entonces Sí, tenemos una brecha muy fea de comunicación, porque la sociedad tiene que de alguna manera decidir para poder elegir quién son las personas o cuáles son las producciones de los creadores que son buenas o que son malas o que hace falta guardar.
Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a los compositores, por ejemplo, a nosotros, nadie nos para, nadie nos escribe nada, sino que básicamente está dirigido a qué grandes es Dudamel y qué grandes son las sinfónicas y otra vez la Sinfonía Mahler, la Sinfonía de Beethoven, la novena, pero lo que hacemos nosotros como productores, hay muy poco. Es lamentable, entonces te necesitamos. Bueno, maestro, lo que pasa es que pues yo estoy muy como pendiente de la actualidad cultural, ¿sí? Y más de la actualidad musical, mejor dicho. Y pues bueno, lo que le comenté es que como que estuve pendiente del expediente que se metió para que la UNESCO discuta si el joropo se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces me pareció increíble y quise compartir esa información, pero quise compartirla desde la buena nueva, que es que bueno, que la UNESCO vaya a considerarlo, ¿no? Y Oye, bueno, pues yo no sé si eso ya lo consideró, honestamente. No me acuerdo muy bien porque esas noticias están saliendo, pero aquí creo que se trató de hacer eso, pero no tengo noticia de eso. es Pero, que según la información que yo estuve investigando, lo van a discutir en Nueva Delhi en el próximo Consejo ok, Intergubernamental. no está Eso es decidido todavía. Ok. entre el 8 y 13 de diciembre, porque el expediente Venezuela lo introdujo en el 2023, pero bueno, hasta Ah, ahora es que lo van a discutir. Bueno, ok. la cuestión es que ¿Y yo le Colombia cuento. está también pegado con eso o no? Bueno, pues le cuento al respecto porque yo cometí un error y fue Ajá. que por mi buena intención de informar esto, pues dije que Colombia compartía con Venezuela la tradición del joropo Es correcto. y fui apaleada. ¿Por Sí, quiénes? ¿Por los venezolanos o los colombianos? por los venezolanos. ¡Ah! Bueno, realmente ¿Quién te fue. apaleó? No, ¿Quién? no, es una ola Yo lo hago en redes, yo comento entonces en el TikTok, que es como una red que la gente pues No lo conozco. interactúa mucho. Bueno, pues resulta que le cuento que en TikTok soy odiada por haber dicho eso. Y Bueno, por pero eso, tú solamente tienes que mostrarle lo que sucede en Villavicencio. O sea, en Villavicencio el joropo hay un festival enorme y es igualito al venezolano. Punto. Y es sí, grande. sí. Es grande y el joropo, es que en las tierras planas del joropo llanero, que hay otros joropos también, ¿no? Hay el joropo tuyero o central en la parte de Aragua y Estado Miranda. Hay el joropo oriental también, el golpe con estribillo. Pero el llanero se comparte con Colombia porque obviamente en el llano tú no sabes dónde es Colombia y dónde es en Venezuela. Y Es es, que ese fue mi error, maestro. Mi error fue que yo lamentablemente me referí solo al joropo llanero y claramente no mencioné el joropo oriental, el joropo central, no sí, me pero refería. tienes razón, porque el joropo llanero es el que se comparte con Colombia. El problema es que Sí, hay personas que no musicológicamente o no lo rechazan simplemente por un nacionalismo aberrado, que no tienen la razón de ser. Y básicamente uno se da cuenta de que Colombia y Venezuela en joropo llanero es lo mismo. Claro, sí, siempre hay señor. diferencias, ¿no? Siempre hay diferencias. Sí, señor. Pero entonces, a ver, hablando del origen como tal, usted que es el especialista, cuénteme un poquito del origen. ¿El origen es netamente venezolano? No, el origen es español, obviamente primero por los instrumentos que son cordófonos. Los cordófonos aquí solamente existía antes de la venida de los españoles, existía el carángano, que es una especie de arco también que se toca en la guajira y el carángano es un solo, una cuerda que lo tocan como si fuese un tambor y una niñita con una vejiga hinchada de buey hace el 3x4 y él hace tiqui, 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 tiqui. Ese es el carángano, es un monocordio. Pero los instrumentos de arpa, cuatro, guitarrilla ladina o guitarrilla morisca o guitarrilla batente, diferentes nombres, vinieron en el siglo, a partir del siglo XVI. Y obviamente las maracas ya existían, pero se fueron adaptando al ritmo de este 6x4, 6x8, 3x4.
Pero el joropo proviene de ciertos bailes como el fandango. Y ahí Rafael Salazar, que yo lo nombro en el podcast, tiene unos libros donde igualmente otras personas, te puedo dar las bibliografías después, deducen, y sobre todo también Sonia García, te puedo dar también, está en el chat este de Intercolombia. Ella, es decir, ese es un baile que se fue estilizando para bailar las tropas y luego se fue surgiéndose y sobre todo a principios del siglo se hizo bastante famoso con la zarzuela de Coronado Claro. y Pedro Andrés Gutiérrez del Alma Llanera, donde básicamente está tocado con instrumentos sinfónicos y cantado, pero se convirtió como un segundo himno nacional. Y obviamente a principios del siglo también estaba, como yo mencioné en el podcast, estaba Doña Bárbara, había, luego Pérez Sí. Jiménez inculcó una especie de como los símbolos patrios, la orquídea, la yaca, la bandera, el escudo y el joropo. Entonces en el 53 Luis Felipe Ramón y Rivera determina que ese es el baile nacional de Venezuela. A pesar de lo más curioso del joropo, es que es un ritmo afrodescendiente, como yo puse ahí en el podcast, Sí. que en África es 12 por 8, o sea, son 6 por 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no 6 por 8, pero lo mismo, en vez de ser 4 pulsos, son 2 pulsos. Pero en este momento siempre se ha desarrollado y es curioso de que es la única celebración o la única fiesta que sucede en Venezuela que no es religiosa. Entonces, eso hace que esté todo el tiempo, todo el año vigente para bailar y disfrutar. Y Claro. últimamente, como es muy especial, porque casi todo lo que es los ritmos del Caribe son binarios. O sea, semicorcheas, corcheas y 4x4, 2x4. En cambio, Sí. nosotros solamente tenemos en Venezuela el calipso. Hay una que es también en Barlovento, que es la quichimba, pero el calipso obviamente, como viene del calipso de Trinidad, es binario. Entonces nosotros tenemos una drástica diferencia, casi una pared con el Caribe, porque nuestros bailes son en 3x4, 6x8. Son tresillos, son ritmos ternarios. Tiquiti, Claro. tiquiti, 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 o tan, tum, tum, tan, tum, tum, tiquiti, 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 tan, 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 tan. Entonces, ¿qué sucede? Que eso para bailar no es tan fácil, porque se baila uno, runqui, ti, runqui, ti, runqui, ti, run. Entonces no pegan tan fácilmente con el resto del mundo entero que tanto reggae, reggaetón, merengue dominicano, salsa, calipso, todo eso es binario, todo eso es semicorcheas, corcheas. Y fíjate que lo curioso es que cuando Hugo Blanco hace Moliendo Café con un ensamble de arpa, cuatro maracas y bajo, como Moliendo Café, él lo hace y le cambia el ritmo, no usa joropo. Entonces dice, ¿cómo es posible que la canción más versionada, más famosa de Venezuela, que es Moliendo Café, no tiene un ritmo venezolano? Es un ritmo Claro. inventado y él le puso el nombre ritmo orquídea. Orquídea, claro. ¿Sí? Entonces es que chiquiriqui, 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 chiqui, semicorchea. Entonces tú dices, es decir, es lo más raro y ese ritmo no siguió pegado, o sea, no ha evolucionado No. a hacerse. Y el problema que tiene Venezuela es que para convertirse, exportar un ritmo, exportar la música venezolana en términos de música popular mediática, nos hace falta decir qué instrumentos y qué música, qué ritmos abordamos o nos apropiamos para formar en un ritmo popular. Todavía nadie lo ha hecho. Entonces, Claro. está por hacer. Por ejemplo, ¿por qué el joropo no le ponen coros, no le ponen metales? Hay mucha experimentación con guitarras eléctricas, como sale en el podcast, pero casi Sí. todo se mantiene todavía en las progresiones armónicas tradicionales. Y lo que está haciendo, por ejemplo, Jorge Glenn con el 4 en Estados Unidos, que es famosísimo porque es un instrumento que tú muy dices, wow, esa mano derecha es rapidísima. Él lo está haciendo con géneros que son no, el pajarillo, el cepo derecho, donde él se zumba una improvisación muy acelerada, muy virtuosística, pero no sale del marco del uso tradicional. Si quieres, yo te Claro. mando ahora un texto que yo lo llamo redefiniciones. Te lo mando ahora por WhatsApp. Genial.
Y Genial. ahí yo defino los diferentes dominios, los tres dominios que hay principalmente en nuestra cultura occidental, que son el dominio de música académica, arte, etcétera, que yo la llamo música opus, música de obra, porque Sí, es lo que llaman académica, etcétera. La música regional, que es la música que usualmente llaman popular tradicional, folclórica, yo la llamo música regional porque identifica y te da un sentido de pertenencia de cada región donde tú sacas esos instrumentos, esos estilos, ese lenguaje, sistema de lenguaje. Y también la otra es la música popular, que yo la llamo música de medios, porque puede sí, abarcar, y las tres, y todas ellas se compaginan y se agarran y se toman cosas. Y falta totalmente. todavía determinar cuál sería la música popular venezolana, porque fíjate, hasta ahora los más conocidos son los salseros como Oscar de León, Ya. los románticos, ocasión de pop de romántico como desde Ricardo Montanero, Sí, se me vino a la mente Ricardo Montaner. sí, el que canta, el que es más viejito, que está en Miami, Franco De etcétera. Vita. Franco Evita, correcto, es muy bueno. Sí, Pero en música, y el rock obviamente de venezolano suena, y el jazz suena muy a jazz y rock normal de Estados Unidos, Inglaterra o de arriba. Entonces faltaría buscar un ritmo, y yo cuando empecé a hacer el joropo novo, o el grupo Ozono, yo tenía esa pregunta y me decidí por el joropo porque básicamente le da una identificación de una música sofisticada, pero al mismo tiempo que se podía. Pero no tuve éxito porque no se puede bailar tan bien como se bailaría algo binario. maestro. Bueno, y me imagino que con el merengue tampoco se puede eso. No, el merengue tiene el problema de que dicen que 5 por 8 el merengue rucaneado, el venezolano, el caraqueño, porque hay el merengue Sí. dominicano que sí es semicorchea, 4 Sí, por no, yo 4 hablo del venezolano. venezolano. Ese merengue dice ser 5 por 8. Yo tengo un artículo que después te mando el enlace a academia.edu, donde yo el merengue le critico que justamente no es un ritmo de 5 por 8 porque el 5 por 8 no se puede bailar. Taca, taca, Yo creo taca, que taca. yo creo que yo leí ese artículo. Sí, lo es. Ah, bueno. Sí, sí, señor. Es que hace poco en un episodio del podcast hablé del merengue. Ah, ok. Es que es mi género favorito, la Sí, verdad. lo sabes Y bailar. pues no, no, pero me gusta mucho tocar merengue. Me encanta tocar merengue y Taquiti, escuchar. taquiti. Pero yo digo que el merengue es en 6 por 8 con un espacio en las últimas dos notas, un espacio, porque tampoco es tresillo con corchea, no es tracata, taca, tracata, esas últimas dos son un poco Sí. lentas. Y si tú le metes el 5 por 8 es tracata, taca, 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 no lo puedes bailar, porque siempre tienes el 5 por 8. El cojeadito. Correcto. Pero yo lo propongo ahí que es un ritmo de, si es en 5 sería 10 porque tú vas para la derecha y para la izquierda. Entonces, traquiti, taquiti, tacata, taquiti, tacata. Ah, entonces el que difundía Luis Alfonso Larraín era porque era bailable, él lo hacía en las fiestas. Entonces él lo hacía así, me imagino. Si tú lo bailas a 2 pasos derecha y 2 pasos izquierda, que sería 4 pasos, o sea, sería o Sí, 10. sí cuadra. Sí, tienes que hacerlo en 6 por 8 que sería tracatatacan, o sea, corchea, 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 corchea con negra, tacatatacan, y esa la puedes abrir un poquitico con feeling o con acento. Pero Ya. si lo haces en 5 no lo puedes bailar. Lo que sucede es que los nacionalistas, la escuela de Vicente Milo Ojo, junto, sobre todo Inocente Carreño, por ejemplo, entre otros, cuando ellos vieron que querían hacer una música venezolana, se apropiaron de básicamente, por ejemplo, el caso de Antonio Esteves con la cantata criolla, agarró el joropo, entre los de Inocente Carreño agarró los tiwi tiwitos, cuando Inocente Carreño, entre otros, agarraron el merengue, lo pusieron, bueno, esto es súper interesante porque es 5, porque el 5, Claro, 11, 7 son muy raros porque nosotros claro. somos seres binarios, nosotros tenemos dos Sí, pies. Entonces, cualquier vaina que sea 11 7 o 5 no lo entendemos, ni lo podemos. claro. Entonces, pero ellos entonces se sintieron que era sofisticado porque hicieron todo en 5 por 8. Y hay esa pelea. Sí. Yo Maestro, espero entonces, que, a ver, volviendo nosotros al joropo, entonces estamos claros que su origen es español y bueno, y se vino total.
Pues Y claro, las maracas son indígenas, pero también africanas. Fíjate que el joropo también puedes usar las charrascas, pero las maracas es un sí, instrumento obviamente mundialmente, un nené toca la maraca al principio, pero obviamente aquí en Colombia ha tenido un grado de sofisticación extraordinario, o sea, no hay sí. maracas tan sofisticadas como las colombo-venezolanas. Y en África también hay maracas, hay chequeré, que es el calabash, que es una maraca externa, grandota, o sea, es una calabaza y por atrás tiene, por una calabaza no, sí, y hueca y tiene Ah, sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Exacto, sí. pero ellos también tienen maraca. Entonces, ¿qué sucede? Que si el origen es español, son cordófonos que no había aquí antes los españoles. El ritmo es africano, como yo le digo yo, y es un ritmo que era descendencia, y yo, por lo menos, hay un ritmo africano muy importante que yo mencioné en el podcast, que es el agbayá, que es 12 por Sí. 8. Es el famoso bembé que utilizan a veces mucho en la salsa al final, con la campana ese tu. Ujú, claro. Y cuando la gente lo toca en las bandas, inmediatamente aluden, bueno, ese es África, o esa es la parte africana, que lo llaman bembé. Eso viene del ritmo agbayá, que es 12 por 8. Pero el merengue, el joropo, a la velocidad que lo tocan y la sofisticación de cuerdas, tanto en la guitarra, en la bandola y en el arpa, atravesados el arpa, en el bajo en 3x2 o en 3x4 y las maracas haciendo 3x8 y haciendo miles de juegos, todo el mundo improvisando, es algo muy, muy sofisticado desde el punto de vista rítmico Claro. y Y improvisado. una pregunta, porque yo con el joropo pasa algo que es que es una, para mí no es solo, bueno, para mí, para nadie, no es solo música, es una manifestación artística que incluye una parte muy importante que es el baile. Correcto. El baile es algo sagrado en el joropo, o sea, porque si nosotros como, yo como músico, pues, solo lo escucho, pero el espectáculo que es el baile es increíble y de eso hay festivales, concursos, competencias, etcétera, etcétera, ¿sí? En Venezuela, ¿dónde más? Yo sé que existe el central, el oriental, incluso por ahí leí en esos comentarios de odio que en Miranda también, ¿no? Bueno, en Miranda y parte de Aragua está el joropo central, que es el que se Ajá, conoce como el joropo tuyero. ¿Cuál es la diferencia? el joropo Y Tulleras. ese quizás puede ser la ventaja que uno diría entre Venezuela y Colombia, que Colombia tiene el Sí, joropo llanero, pero no tiene el joropo central. sí, claro, ¿Cuál es totalmente. el central? El central tiene una gran diferencia que no tiene cuatro. El cantante es el que toca las maracas al mismo tiempo y lo llaman, no lo llaman cantante, sino lo llaman buche. Y el arpa tiene cuerdas de metal. Y Ok. es muy, y obviamente tiene, sobre todo, te puedo referir a Catherine Levinat, que es especialista, que es una alemana, pero especialista de la arpa tuyera o del joropo tuyero, y tiene un libro y tiene un podcast. El arpa tuyera tiene, por ejemplo, una serie, una suite de diferentes danzas que se llama La Revuelta, donde ahí mencionó en el podcast que Claudia Calderón, una pianista colombiana, por cierto, que estaba en Venezuela casada con Paul Desen, un compositor que se murió el año pasado, pero también una jazzista llamada Prisca Dávila. Ellos, Claudia Calderón agarró el joropo tuyero o joropo central, como lo llaman para incluir a Aragua, lo transcribió a notas y luego lo sacó en el piano. Y entonces esas partituras la han tomado personas como Prisca Dávila y entonces empieza a tocar en el piano la revuelta o partes del arpa tuyera que se puede tocar casi idénticamente, pero obviamente no sonando, no la sonoridad de cuerdas de metal. Y eso se baila también, pero no se baila con tanto aleteo de faldas y vueltas, sino que se baila muy pegadito y se improvisa. Ok. Si tú vienes a Venezuela, deberías ir aquí mismo, en Baruta, en el estado Miranda. Tú puedes ir y bailar. Eso lo bailan siempre los fines de semana. Las señoras se ponen, las mujeres, las señoras se sientan todas
y espera que alguien la saque, pero el gozo y el disfrute es que las personas van a bailar, no van a levantar la muchacha esta, ni me gusta esta, ni nada. Y obviamente cantan, es improvisado todo, y cantan y dan vueltas, y luego hacen una pausa 5 minutos donde la gente toma y anuncian dónde es el próximo baile, porque uno se cansa muchísimo bailando el joropo, porque tú has pegado y después zapatea. Entonces hay dos tipos de joropo, el joropo central sin cuatro, con buche o canto maracas y arpa de metal, y el joropo llanero. Los otros joropos básicamente se podría decir que es una extensión del joropo guayanés con la bandola guayanesa, el oriental, que es el golpe de estribillo, que incluye la mandolina, también puede incluir violín, entre otros instrumentos, y hasta a veces charrasca o güiro. Pero los principales es el tuyero o el joropo central de cuerdas de metal con arpa y el llanero. Y el Ahora, llanero. hay movimiento, obviamente, que lo viste también en podcast, de los nacionalistas y los compositores todavía, los jóvenes, están componiendo. Yo he estado varias veces ¿cómo se llama? En concursos de composición como jurado. Y tú te das cuenta que casi todos los muchachos están haciendo sinfonías y piezas de orquesta con joropo. Hay como que, no, este es el ritmo que vamos a hacer, es que con este ritmo vamos a... Y también tienes obviamente experimentación, y yo estuve en un grupo que se llamaba El Rey Samuro, que ya no está más porque todo el mundo se fue, aquí todo el mundo se ha ido, incluyéndote a ti, Sí. pero yo me quiero ir también. Pero, es decir, todos los rockeros están tratando de hacer joropo, etcétera, y yo también hice mi aporte en el joropo, no, o sea, Ah, pero, sí, eso era lo que le iba a preguntar. pero muchos musicólogos, sobre todo Catherine, y me puse en guerra con ella porque me decía que eso no era joropo, porque no tenía los acordes de las Claro, piezas de los robos, el quitapesares, el periquera, el guacharaca, el C por derecho, todo eso son progresiones armónicas, como explico en los joropos. Y básicamente los joropos utilizan eso. La tesis de González Queipo muestra los 25, él los llama especies, otra gente los llaman tipos, otros llaman géneros, pero son como los estándares de jazz. Tú vas a tocar en un grupo de jazz, claro. bueno, vamos a tocar esta pieza, Corcovado de Jobim. Pones la partitura, ahí están los acordes y tú improvisas encima de eso con el ritmo. El joropo también es idéntico. Tú agarras la partitura, o lo sabes por oído, de una periquera, y vuelves a repetir esa estructura armónica improvisando, no solamente la música, sino el texto. Ahora Claro. mucha gente se copia los textos de las piezas que conocen, pero básicamente es todo improvisado y puede durar tantas vueltas como quiera. Dime, ¿tú Cuénteme, quieres saber cuénteme. sobre el joropo? Sí, sí, señor, quiero saber sobre eso porque es, o sea, yo eso lo veo como las relecturas que le vamos haciendo a los géneros de a los géneros de nuestras tierras, pues, y que me parece que los hacen perdurar más, porque como que la innovación hace que la gente se interese un poco más. A mí me gusta mucho lo de la difusión, a mí mantener las tradiciones, pues usted me ve aquí, y yo no soy una persona muy mayor, pero a mí me gusta mucho mantener las tradiciones. Entonces, me parece que colaboramos con la difusión cuando innovamos un poco sobre esa misma tradición. Y eso es algo que usted está haciendo. Bueno, fíjate, el concepto de tradición, de que la música tradicional popular o popular, la que llaman folclórica, yo elimino esa parte de tradición, porque realmente cualquier cosa tiene tradición si dura un poco de tiempo, ¿correcto? Y se repite. Wow, eso está, sí, tiene Tiene toda la como- razón. Y lo de popular
también lo elimino porque no es popular. Es decir, las cosas que de cada región no las conocen todos los venezolanos, no es conocido en números grandes, que sería el término popular en música popular, muchos números. Y popular tiene también el condimento de la ideología de que es del pueblo. Entonces está separando que hay los oligarcas arriba, los explotadores capitalistas, blancos, burgueses, y el pueblo, los pobres, los negritos, etcétera. Entonces, esa dicotomía ideológica, vamos a decir, y clasista, está dentro del término de música tradicional popular. Entonces, ese término yo lo estoy eliminando y después te mando el texto para que es bastante largo, pero y profundo y complicado, y podemos hablar y lo puedo utilizar, porque eso yo todavía no lo he publicado, pero lo estoy poniendo a prueba con los estudiantes. Es decir, el ¡Ay, cambio de maravilloso! redefinición. Sí, redefiniciones de lo que es música, la música popular y la terminología, sobre todo en la parte de música clásica es totalmente raro, que no es clásica, y tampoco es música académica, porque eso era antes música religiosa por por 4 o 7 siglos, y es académica solamente en el último momento, y eso es un criterio de memoria. Cómo la música académica se guarda ahora, la música tradicional popular, o yo la llamo música regional, porque determina una identidad y una pertenencia a ciertas regiones culturales. Incluso todas las músicas salen de una región, incluso la Claro. popular y la clásica. Todas salen de un sitio que determina su cultura, su momento histórico y su etnicidad y mestizaje, determina qué tipo de lenguaje, qué tipo de instrumentos, qué tipo de cosas utiliza. Y eso eventualmente se puede academizar en el caso de que se incorpora la música académica o música de opus, que yo la llamo, o se puede hacer negocios e industrializar, que es la música de medios. Ahora, esa música tradicional popular, que yo la llamo regional, es cambiante, es dinámica, porque no tiene una herramienta de memoria, sino las mismas personas de su comunidad y el uso. Y además la iglesia cristiana se le montó encima y se la apropió como vehículo obviamente, de difusión de su religión a través de esas costumbres. Entonces tú tienes que casi todas, no casi todas menos el joropo, son fiestas religiosas. Y si hay una fiesta como por ejemplo los bailes de las turas, de Falcón, que son unos cráneos de venados que la gente sopla, le metieron un santo encima. No, ese es el santo de no sé qué coño. Entonces, porque eso era una cosa indígena. O tradiciones de festividades o celebraciones de cosechas, matrimonios, velorios, etcétera, le montan siempre un santo encima para que obviamente se mantenga como vehículo de mantener la tradición religiosa en el culto de las poblaciones o de ciertas regiones. Entonces, ¿qué Sí. sucede? Lo que tú estás apostando es que ciertas innovaciones que puede tener estas culturas tradicionales hace que perdure, más bien hace que cambien. Por Ok. ejemplo, en este momento el joropo, que era un ensamble instrumental de 4 maracas, bajo, contrabajo, antes no había contrabajo y se usaban los bajos del arpa, y maracas y canto, está siendo, y yo se lo pongo en el joropo, en el podcast, está siendo amplificada siempre. Yo he tocado con Ozono ya, porque como me decían, bueno, toca el joropo, eso es tradicional. Entonces ven a este concierto en Los Teques, que la gobernación sí, para música tradicional, resulta que, bueno, pero tu música no suena tradicional, bueno, pero se llama joropo novo. Las personas con quien toqué, o sea, los que vinieron antes y después de mí, tenían tal amplificación tan alta que era realmente otro tipo de música. Entonces tú vas a cualquier pueblo y cualquier pueblo que tenga una celebración de San Juan, de la Cruz de Mayo, lo que sea, tiene un tarantín de Polar y tiene un reggaetonero con una amplificación a todo volumen en una tarima. Y eso es cualquier manifestación que tú hagas ahorita, tú tienes la venta de cerveza para que la gente se emborrache y que Y el siempre es reggaetón. parte de las celebraciones, pero tienes la amplificación. Y antes y después de que las personas toquen su joropo, por ejemplo, tienes un reggaetón a todo volumen o salsa, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Las manifestaciones van cambiando y depende de la misma comunidad si ellos tienen mecanismos para guardar las cosas como son y continuarlas, lo que llaman tradición, que sea cambiante pero poco a poco y no violenta, o ellos mismas
por falta de cultura y amor a su pueblo, porque todo el mundo se va, sobre todo los jóvenes, no hay Sí, personas que por tradición oral aprendan las nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, hay unas flautas que yo investigué que están en San José de Guaribe, que se llaman los carrizos de San José de Guaribe. sí, he Guaribe, leído. ¿la Los, car- conoce? los carrizos he leído sobre eso, claro. ¡Wow! ¿De dónde leíste sobre eso? Bueno, maestro, es que a mí me gusta mucho la literatura de Luis Felipe, a Isabel Ares. ¡Qué eh, bien! sí, ¡Qué pues es bien! lo que le digo, esto me interesa mucho y me interesa mucho compartir la información. Coño, qué bien. Bueno, fíjate, los carrizos yo he ido desde el año 80 y, digo, 90, no, pero la primera grabación la conseguí en el 84. Esos carrizos ya están a punto de desaparecer. Y yo los No, sí, porque nadie los toca. Y los viejitos que yo grabé en el año 94, 95, después 97, yo fui grabando y voy a ir este diciembre a ver qué queda. ah, Sí. Yo afortunadamente agarré los viejitos, me los traje para acá, los grabé en un estudio por canal y pude transcribir y tengo una bolsa llena de carrizos que compré también para ver las afinaciones, los tamaños, etcétera. Entonces, eso es una investigación que tengo ahí esperándome en la cola. Pero obviamente mi resultado final como académico, musicólogo es, yo hago un paper, lo publico en una revista especializada, voy a un congreso y luego hago quizás un libro y se acabó. Me paso de asociado a titular y se acabó. pero Y en ganas, trabajo de campo, correcto, más el trabajo de campo para recolectar todas esas cosas. Pero entonces tú dices, bueno, pero realmente pues, nosotros como musicólogos deberíamos de reinyectar eso a la población claro, como un libro educativo para las escuelas, por ejemplo. O claro. como algo que hizo la Fundación Bigot, que a pesar de que es una compañía que nos está enviciando con el cigarro y nos está matando, ellos decidieron hacer en Petare los cursos, que fue buenísimo porque uno podía aprender a tocar cualquier cosa de las culturas tradicionales en la Fundación Bigot, ¿no? Pero los talleres de cultura popular. Pero es decir, eso lo decide el mismo pueblo. Entonces yo voy a chequear si San José Guaribe todavía tiene cierto orgullo de haber hecho eso, como en las partes de San Juan, por ejemplo, San Juan en Chao, tú tienes unas cofradías de unas Sí, señoras, las sanjuaneras, que cuidan eso que no se cambie o que se haga. Pero no siempre las personas emigran y se acabó y desaparece. claro, eso también pasa con los tambores. No recuerdo, San en Juan, Maracaibo, en Maracaibo, ahí tienes por supuesto el sur del lago y los en el sur chimbangueles. del lago, eso, los Correcto. chimbangueles. Ajá, Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que con toda la mediatización a través del celular, la gente está escuchando de todo y ya no hay la cultura que tú tienes de tu región, sino que tú estás escuchando de todo y lo que te ponen. Entonces hay como que más necesidad y obviamente yo lo que estoy haciendo estoy dando clases en UNEARTE ellos lo llaman saberes tradicionales y populares, yo lo llamo música regional. Yo estoy dando clases a claro, los muchachos de eso y de música popular también, pero eso ya es una academización de la claro. cultura regional. Entonces, Y ¿qué el, tú dices? Eso se puede perder, sí, qué triste, cambiar. eso es muy triste. Sí, bueno. Eso yo lo pongo como el criterio de memoria. ¿Cómo resuelven? Fíjate que la que resolvió ese problema más galantemente fue la cultura académica porque es la que pertenece a instituciones. Entonces, una manera de preservar eso es que se inyecte en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, que haya clase de cuatro en la escuela y eso lo hizo Pérez Jiménez donde tú bailabas los chimichimitos, ayer salió la lancha nueva parte, y todo eso, Claro. y todos los viernes había ¿cómo se llama? Hacías el acto cívico de la escuela Y y la montabas burriquita. a burriquita. Sí, sí, Sí. señor. Pero hay otras maneras, hay otras maneras. Por ejemplo, el hecho de que la innovación del joropo, como yo traté de hacerlo con el joropo nuevo, y y hay muchas personas tratando de hacer el electropop, el joropo eléctrico, el joropo. Es decir, obviamente eso puede hasta suplantar en los medios, si alguien pega un joropo y es nuevo,
y está cambiado de ser lo que usualmente se llama neofolclore, y eso está en Sí. en el papel. Tú puedes pasar de hacer proyección, que es lo que hace un solo pueblo, yo te puedo dar, eso está en en el papel de redefiniciones, eso está. ¿Cómo es la apropiación? La apropiación es que una cultura se agarra de otra cultura y hace innovación. Entonces, lo que tú estás planteando es cierto, y tienes mucha razón de que la innovación atrae y hace que la gente vea lo que está sucediendo porque es nuevo, es algo diferente. Entonces, Sí. pero la innovación puede quitar la parte tradicional de lo que existía antes y suplantarla. Por ejemplo, tú conoces o quizás tú escuchaste de niña, pero no sé si tus padres, ¿qué edad tienes tú? Perdón que te pregunte. 32. Ok, quizás tus padres te ponían de chiquita al quinteto contrapunto, ¿o No, no? nunca. Ah, ok. Mis padres sí. Bueno, yo No, tengo 70. maestro, no, es más, la música en mí ha sido como una casualidad porque en mi casa nada que ver. Nada. Nada, Pero y pregúntale nadie. a tu, Yo soy la única de pregúntale, la familia. en serio, pregúntale Sí. a tus padres, entonces, si ellos escucharon de chiquito al quinteto contrapunto. Por Yo ejemplo, la canción. estoy casi segura que sí. Porque, por ejemplo, la canción, el canto de pilón, el canto de trabajo, y yo, ya me duele la cabeza, y yo, que se acabe de romper, que en el monte hay muchos palos, y papá lo sabe hacer, y yo, ese canto de pilón, que la gente minera Ajá. el maíz en una, con, y yo, ya me duele la cabeza, que es binario, por cierto, y he determinado que eso no es un canto venezolano, sino porque es binario, es chiquiriqui, chiquiriqui, chiquiriqui. Mm. Ese canto nos llegó a nosotros y lo determinamos como parte de nuestra tradición musical venezolana a través del éxito mediático que tuvo el Quinteto Y quinteto Contrapunto cuando contrapunto. grabó en cuarteto o quinteto de voces especializadas y súper refinadas, que fue, por ejemplo, Morela Muñoz, una soprano, y el soprano, un super soprano, un super tenor, y ahora te doy el nombre, pero, y Aida Ujú. Navarro también. Es decir, ellos grabaron, con arreglos de Rafael Suárez, grabaron un disco de unos arreglos de folclore en quinteto polifónico, con cuatro. Ese quinteto polifónico, la polifonía vocal no existe en el folclore. Solamente tienes los cantos Claro. de Cruz de Mayo en Barinas, con la bandola que hacen terceras y sextas y algunos coros del golpe del tocuy, o sea, el golpe larense, que hacen también terceras, pero el resto es monodía, no hay coros. Cuando, por ejemplo, Vasallos del Sol hace grabaciones sofisticadas, que es un grupo de la Fundación Bigot, o incluso un solo pueblo, y le ponen coros vocales polifónicos, es decir, varias melodías o varias voces, eso no es folclore. Eso ya es una Neo. no folclore, correcto. Cambian los instrumentos, cambian las voces, los arreglos, pero tú todavía determinas que es o lo reconoces que ese es el canto de pilón original. Pero Claro. ¿qué sucede? Que como ese disco del Quinteto Contrapunto, que entonces tú tienes Academia, Rafael Suárez, Morela Muñoz, y un canto lírico muy sofisticado, hacen un arreglo de folclore, ya tú tienes ahí Academia metiendo la mano en regional. Y luego lo graban en un disco y el disco es un bestseller. Ahí tú tienes música de medios donde estás haciendo billetes y ellos se metieron un billete con eso. Y todo el mundo compró ese disco. Entonces ya tú tienes los tres dominios interactuando y esa música que tú oyes, el quinteto contrapunto de I.O., pasa a ser de nuevo nuestra música regional venezolana. Entonces Claro, claro. todo el mundo conoce ese canto de pilón a través, no de los originales que la cantaban, sino a través de un paso de regional a académico, de académico a medios y medios otra vez a tu casa, a hacer otra regional. ¡Wic! Entonces, esa parte de innovación que tú estás hablando puede ser beneficiosa como también la puede trancar. Sí, claro, totalmente. ¿Y cuál es el objetivo del Joropo Novo? Bueno, yo hice un grupo, es decir, yo estaba dando clases en la Simón Bolívar de música normal,
Y yo empecé, yo daba composición y todas esas cosas en la maestría de música y te piden en la Simón Bolívar lo que llaman unos estudios generales, que son para todos los demás científicos, físicos, etcétera, ingenieros, hacen estos cursos de estudios generales donde aprenden un poco más de lo que están solamente. Entonces puede haber generales de teatro, y yo hice unos cursos generales que quería sobre folclore, sobre compositores, y pues dije, bueno, voy a hacer un curso general sobre música popular. Y escogí e hice dos cursos sobre los Beatles, a Sí, fondo, claro. a fondo, a fondo, a fondo. ¿Por qué? Porque yo viví los Beatles, yo estuve en Inglaterra del 65 al 72. Se me No, usted los vivió en carne propia. no, no, en carne propia, a Jimi Hendrix, a The Who, The Purple, a todo eso, a Queen, a Claro, Beatles, a Rolling Stone, yo vi a Rolling Stone dos veces, etcétera. Dios Entonces, ¿qué mío. sucede? Yo dije, bueno, Emilio, yo como músico me encanta, yo tenía una guitarra eléctrica y en el 73 yo estuve aquí rockeando, etcétera, y yo tenía el pelo largo, los anteojos de John Lennon, etcétera. Y además me encanta el folclore, que toco bandola, etcétera. Entonces hice esta orquesta que se llama la UDI, la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos, pues bueno, hablamos de eso. Pero esta vez entonces, bueno, si voy a hacer un general sobre música popular, vamos a ver a los top. Los top yo considero que fueron los Beatles, sin duda alguna. O sea, esos son los máximos de todo. Y entrando me hice dos cursos, Beatles en Psicadelia y Beatlemania. Estando bien fuerte haciendo el curso ese, dije, bueno, Emilio, si tú no vives la experiencia, a pesar de que la viví de chamo cuando llegué acá y en Inglaterra de tener un grupo de rock, pero vamos a vivir la experiencia de la música pop completa, que significa tener un grupo, determinar el estilo, cómo te viste, cómo es la música, el roadie, los que Claro, cargan. ¿Qué sucede? Es decir, eso lo hice yo, lo que llaman hands-on o heurísticamente, donde tú claro, aprendes haciendo la cosa. Entonces yo estuve sí. desde el 2006 hasta hace poco, yo estuve en un grupo varios grupos, después de varios grupos, dediqué a hacer un grupo que se llamaba Ozono. Entonces tenía que decir, ok, ¿qué ritmo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué función va a tener? Entonces la función era ecológica. ¿Qué ritmo va a tener? Entonces le di vuelta y vuelta y vuelta. Pensé en el calipso, no me funcionó, pero el calipso hubiera sido mágico, porque el calipso todavía está agarrado al carnaval, no se ha salido del carnaval, igual que la Claro. gaita. Guaco trató de sacar la gaita de Navidad, pero no lo logró. Todavía no hay grupos de gaita que toquen fuera de Navidad. Sí, claro. Entonces, yo como tocaba bandola, hice transcripción o adaptación del toque de bandola llanera de Barinas, que es el jalao, que es tu-tu-cac, tu-tu-cac, Ajá. tu-tu-cac, 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 y Ujú. taca, 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 a la guitarra, o el arpeado, que fue los dos ejemplos que te puse, el Sí, joropo sí. espirales y el joropo arpeado. Hay varios videos donde lo estoy tocando en vivo, también donde puedes ver cómo yo lo estoy tocando. Entonces, traté de que eso sea la nueva manera, claro, no todo lo de Ozono Jazz es joropo pero así como Hugo Blanco hizo el ritmo horquilla, que ya es un género, no solamente un estilo, Mm. sino un género, Aldemaro Romero hizo la La onda onda nueva, nueva, sí. yo hice el joropo novo. Tiene toda la ¿Ya? razón. Y Entonces, el método usted o sea, me dijo que acaba de salir. este método lo acabo de traer porque a mí me lo dan más barato si lo vendo por Amazon. Está en Amazon, se llama Patrones y son tres volúmenes. Y este método yo quiero cambiar a Venezuela y convertirla en una potencia de la guitarra de nuevo. Ya, Porque es todo sobre la guitarra. es básicamente, es técnica básica para hacer, tú puedes ser con esto, rockero, jazzista, latinoamericano, clásica, es técnica para que tú puedas tocar lo que tú quieras en la guitarra y te salgan creaciones, porque la guitarra se incorporó a la academia a través de la guitarra clásica, donde la gente toca partituras, pero no improvisa, no lee, no toca, no crea canciones. Entonces tú Claro. tienes una potencia venezolana en guitarra clásica que fue con Antonio Lauro Liro Díaz, la orquesta juvenil la tapó y ahora tú tienes que la guitarra realmente en Venezuela no existe como instrumento fuerte o como exportación. Yo estoy sugiriendo de que la guitarra tiene una cantidad de cosas muy buenas que todo el mundo debería aprender. Y ojo,
La guitarra con el cuatro al lado para el caso venezolano, o el charango Sí, para el caso boliviano, o el sí, timple el tiple en caso de Colombia. Tú tienes entonces que la guitarra te va a dar el oído armónico, porque los otros instrumentos armónicos son el arpa, las marimbas y los teclados y la guitarra. De esos cuatro instrumentos, el más accesible, más barato, más el transportable y que cuatro. todo el mundo es la guitarra y el cuatro. Sobre todo Sí, la sí, guitarra, sí. porque la guitarra tiene bajo. Y segundo, es un instrumento de socialización, sobre todo ahorita que estábamos nosotros pegados a esto. Tú vas a cualquier fiesta, a cualquier reunión, cualquier restaurante, cualquier comida y todo el mundo está Sí, pegado. claro, ya estamos ahí Entonces, adictos a tengo eso. un movimiento que se llama En cada casa una guitarra, que los padres toquen guitarra para cantar con los chamos juntos. Y lo Claro. otro es, esa es la socialización, y otro es el oído armónico, y obviamente también si las personas de los académicos, de las orquestas sinfónicas, aprenden a tocar guitarra, aunque sea un año, y compren mi método, ellos van a tener ese oído armónico y van a poder tocar y participar en la música tradicional venezolana y latinoamericana y en la música popular. Porque si tú tocas violín, tú no te puedes meter con un rockero, no puedes. O si tú tocas oboe, tampoco. Sí, 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 es verdad. No, pero Bueno, eso es obviamente, quiero cambiar el mundo. bueno y con pequeñas acciones lo hacemos, así creamos que no. Es como, por ejemplo, a mí me pasa con esto. O sea, yo a veces digo, bueno, lo vio poquita gente, no pasa nada, pero a la gente que lo vio, algo le cambió aquí. Correcto. Por lo menos una Entonces, persona, y eso lo dijo también Teresa de la Parra, el mejor poema solamente necesita un lector. Y listo. exactamente, exactamente, porque uno al final sí cambia el mundo, pero no el mundo en general, sino el mundo de alguien. Entonces estoy metido en la parte de docencia o de más bien de pedagógica de la guitarra, aportar en ese caso, hacer algo especial que las personas puedan aprender y el método, estuve 32 años desarrollándolo y creo que me quedó, o sea, estoy satisfecho, por lo menos puedo dormir tranquilo. Claro, maravilloso. Y entonces me gustaría como hacer una pequeña conclusión de la conversación, sobre todo en cuanto a esto del joropo. Em, Me dice usted que entonces son dos principales ramas, digámoslo así, del joropo, que es el central y el llanero, ¿sí? Correcto, a pesar que hay también el oriental, Ajá, existe también. también se llaman golpe con estribillo, Ok, pero, eso está. también, pero los más, los que tienen más sofisticación son o más reconocidos, más fuerza, son el llanero, obviamente, más que todos, el que se conoce más, y está también con Colombia. El central, que es con la arpa de metal, sin cuatro, y los Ok, otros tienen diferencia, mezcla de instrumentos, mandolina, y por ejemplo el joropo guayanés también, con bandola guayanés, etcétera. perfecto. Los ritmos, básicamente eso se puede concretar en el ritmo 3 contra 2 que es Ok. tan, tita, quin, tan, tita, quin. Todos tienen eso mismo. Y el Este, llanero lo compartimos con Colombia. sí, no es compartido, es parte, es parte esencial de las dos culturas, totalmente, Ok, totalmente. Y ahí es donde uno dice que somos hermanos. exactamente. Y aquí nadie le robó nada a nadie. No, no, Villavicencio es el ejemplo real. O sea, Villavicencio no es una importación de Venezuela hacia Colombia, ¿no? Eso existe porque básicamente eso se hace en los llanos. Este, pero hay muchas cosas muy parecidas en otros ámbitos y realmente, lamentablemente nosotros ponemos límites nacionales. Y no, de aquí y Bolívar, fíjate que hizo la Gran Colombia. Sabía que éramos. Sí, claro, Y yo, eso es que en la comida, eso está, pero por todos lados. Sí. sí, mi intención es, o sea, más que todo aclarar y sobre todo que se entienda que la cultura en vez de separar tiende puentes. Y que Exactamente. no podemos volvernos absolutistas, regionalistas, nacionalistas, porque al fin y al cabo yo creo que eh, la frontera está en la imaginación. O sea, sí, Pero podrán, no.
Pero fíjate, es decir, la música regional da un sentido de pertenencia a una Ah, región, a importante. un tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú dices, bueno, el joropo es venezolano, pero resulta que la región que representa el joropo no solamente es el venezolano, sino una región más amplia. Así como tú puedes hacer, bueno, también hay la región latinoamericana. Nosotros somos latinoamericanos porque hablamos la misma Sí, lengua y salimos más o menos al mismo tiempo en la historia. Pero también tú puedes ir a la región de tu urbanización o tu vecindario o tu misma claro, familia, con capas concéntricas como una cebolla. ¿Qué región sí, tú estás hablando? El joropo pertenece a una región extendida que incluye Venezuela y Colombia. Punto. En cambio, sí, si tú sí, hablas del joropo tuyero o el joropo de Aragua o el joropo central, es la región de aquí solamente. Y dentro de claro, esa región, tú puedes decir que cada pueblo tiene su diferencia y de cómo tocan las cosas. Entonces, maravilloso, cada pueblo lo puede tocar diferente. El joropo de Santa Teresa del Tuy es muy diferente del de San Casimiro. Lo tocan claro. diferente, Vale. pero bueno, Maestro, de verdad, un súper placer. agradecida. Me encanta esta conversación, aprendí mucho y yo sé que también mucha gente va a aprender mucho. De verdad le agradezco de corazón. Bueno, pues espero de corazón que cualquier duda existente haya sido disipada y que si surgió alguna nueva, no olviden en comentar, preguntar, solicitar información e incluso sugerir a quién podemos entrevistar para solucionar todas estas interrogantes. Gracias, gracias, gracias por escuchar y por estar aquí siempre.